Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando a este Facebook Live del colectivo Unidos Todos. Mi nombre es Diana Carolina Castillo Grueso, moderadora de este conversatorio que tiene como tema el análisis del decreto 1174 del año 2020 que reglamenta el piso de la protección social para las personas que devengan menos de un salario mínimo legal mensual vigente. Tal vez hemos escuchado muchísimos comentarios sobre este decreto, desde la propaganda positiva por parte del gobierno nacional, contrario a la crítica de las organizaciones sindicales que consideran que esta es la brecha para el desconocimiento del salario mínimo y el menoscabo del trabajo formal. Como ya es costumbre en nuestros conversatorios, el día de hoy tenemos unos excelentes invitados, expertos en el ámbito laboral, que nos ayudarán a profundizar el impacto que ha tenido este decreto en el marco del COVID y de tantos afanes de los últimos meses que ha pasado de agache al debate público. Sin más preámbulo, empezamos con la doctora Paula Caterine Triviño, quien es socióloga y estudiante de la Maestría de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Wilson Arias, integrante del Grupo de Investigación en Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo adscrito al Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado como asesora para la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo con la Confederación Indígena Tairona y como investigadora en la política pública y proyectos de desarrollo económico para la Universidad Nacional de Colombia. Ha escrito artículos sobre la tercerización en la educación, bibliometría en ciencias económicas y recientemente un artículo sobre las propuestas socioeconómicas en el COVID y el aislamiento. Bienvenida, doctora. Para nosotros es un privilegio contar con su participación. Diana, muchas gracias y a todos y a todas un saludo especial. Ahora, nuestro siguiente invitado es el doctor Stefano Farné, economista de la Universidad di Bologna, magíster en economía de la Universidad de los Andes, magíster en economía de la Universidad de Londres. Ha sido asesor del Ministerio de Trabajo y de la Consejería Económica y de Competitividad de la Presidencia de la República de Colombia. Se ha desempeñado como consultor de la Organización Internacional del Trabajo, del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional, del Programa de Promoción del Empleo Juvenil en América Latina, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es columnista de los periódicos colombianos El Tiempo y Portafolio. Es profesor universitario y desde el año 1999 se desempeña como director del Observatorio del Mercado de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación. Disculpa. No, Diana, muchísimas gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, doctor. Ahora nuestro tercer invitado, el doctor Ricardo Barona Betancourt, quien es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica de la Universidad de Alcalá de Henares, magíster en Derecho con énfasis en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos de la Universidad San Carlos de Guatemala. Actualmente estudiante del doctorado en Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares, miembro del Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia, socio consultor de Barona Llanos Abogados, consultor staff, subgerente jurídico laboral de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, gerente de la Corporación de Servicios Jurídicos y Laborales. En la academia actualmente es docente e investigador en pregrado y especialización de Derecho Laboral y de Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, subdirector de la revista Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social. Doctor Barona, bienvenido. No, Diana, a usted muchas gracias por la invitación y también saludar a mis compañeros de panel.
Un gusto para todos y también saludar a los que nos están siguiendo en vivo por las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias, doctor. Ahora, como verán, tenemos aquí unos expertos en el ámbito laboral, entonces, desde la economía, sociología y el derecho. Antes de comenzar ya pues con las preguntas, quisiera dejarles claros a nuestros invitados y a las personas que se están conectando las reglas de juego de este conversatorio. Nosotros con un equipo metodológico hemos desarrollado una serie de preguntas, las cuales cada invitado tiene 5 minutos para resolverlas. Cuando aparezca yo en la pantalla quiere decir que su tiempo pues finalizó. De igual manera quiero invitar a todas las personas que se están conectando a este Facebook Live, que por favor, si tienen dudas, inquietudes, no duden por favor en escribirlas al chat, que nosotros al finalizar vamos a recopilarlas y aquí tenemos a nuestros excelentes invitados que van a resolverlas, los cuales levantarán la mano pues para las preguntas que quieran resolver ellos. De igual manera, a nuestros amigos sindicalistas y a las personas que se encuentran en este conversatorio, también quiero decirles que si desean darnos un saludo y decirnos desde qué ciudad se comunican, con mucho gusto estamos aquí pues dispuestos para también brindarles un saludo a ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Esta primera pregunta se lo quiero hacer al doctor Farné. Doctor Farné, ¿cuál es el fundamento para establecer un piso de protección social cuando ya existen normas que establecen mínimos de derechos y garantías en materia de derecho laboral y de seguridad social? Bueno, Diana, la verdad es que yo no soy abogado, no, no me intereso no es mi especialidad este tipo de preguntas. Yo te diría que independientemente de los derechos que hay, lo que se observa es que los niveles de informalidad son muy elevados y luego la protección, la cobertura, sobre todo en pensiones, es muy baja y esto es una preocupación para todo el mundo, ¿sí? Ahora, quien debe contestarte esta pregunta, evidentemente, debe ser el gobierno, no nosotros que estamos aquí comentando esto. Lo que uno observa es que efectivamente, si a raíz de la profunda informalidad que existe en el país, pues la cobertura en seguridad social, excepto en salud, no es muy alta. Doctor, muchas gracias pues, por su intervención. De igual manera, pues esta pregunta también nos la van a contestar nuestros dos invitados. Continuemos con la doctora Paula. Doctora Paula, ¿cuál es el fundamento para establecer un piso de protección social cuando ya existen normas que establecen mínimos de derechos y garantías en materia de derecho laboral y de seguridad social? Mira, Diana, como lo habíamos venido conversando un poco antes de iniciar este Facebook Live, quienes tienen el fundamento de por qué crean un piso de protección social es realmente el gobierno. Este fundamento uno lo puede encontrar en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, que es el que acompaña precisamente la ley 1955 de 2019, que es la ley que reglamenta el Plan Nacional de Desarrollo. Y allí lo que uno puede encontrar es que lo que se necesita en principio es una ampliación del tema de cobertura, más allá de la calidad de esta cobertura, simplemente es por una cuestión de números. Entonces, la idea es que de esa cobertura tan baja que tenemos por debajo del 30%, pues sea aumentada, incluyendo precisamente a las personas que se incluyen por medio, por ejemplo, de BEPS o las personas que se terminen incluyendo por medio de los programas de Colombia Mayor. Entonces, si nosotros nos vamos un poco a esas bases, pues vamos a encontrar que la meta precisamente ese plan de desarrollo al incluir el marco del piso de protección social es sumar
al menos 1.500.000 personas que se incluirían en esa cobertura a pesar de que no tengan pensión. Ahora, eso por un lado. Por el otro, pues sí hay unas deficiencias, por ejemplo, en el tema del mercado laboral, en el cual pues se ve que había necesidad de crear algunas otras condiciones que por lo menos en la ley 100 y en las diferentes reformas que habían venido implementando, pues se encontraban desarticuladas. Sin embargo, pues el piso de protección no termina generando esa articulación, sino que termina generando una nueva normativa alrededor de esas condiciones en términos salariales, de cotización, en términos de horas laborales y demás. Pues lo que te digo, ¿cuáles son, por ejemplo, esos detalles del mercado laboral? Pues que tenemos un mercado altamente informal, que tenemos una gran desigualdad en temas de género y en temas salariales dentro del mercado, que hay también una gran desigualdad en temas generacionales. Entonces, si tú preguntaras esto al estamento, ¿por qué un piso de protección social? Pues te van a responder porque el mercado tiene múltiples fallas que son necesarias arreglar o complementar. Doctora Paula, ahora queremos hacerle la misma pregunta al doctor Barona. Bueno, muy bien. Yo creo que para responder esa pregunta debemos hacer varias precisiones, porque el punto importante aquí es saber, venga, antes de este decreto en que estamos, y miren, y voy a decirlo con total tranquilidad, en nuestro país el problema, para ser franco, a veces no son las normas ni las garantías, porque somos un país lleno de normas y lleno de garantías. Pero vamos a lo que me interesa. Primer punto. En Colombia, por regla general, si yo trabajo con una entidad privada, sí, puedo tener una vinculación laboral con un contrato de trabajo, con prestaciones, vacaciones y lo que nos interesa, aportes a la seguridad social. En eso, digamos, estamos claros, ¿sí? Y como lo decía la pregunta, ahí hay unos mínimos. Es decir, cualquier persona en Colombia que se vincule con una entidad privada debería estar vinculada de esta manera con un contrato de trabajo, con prestaciones sociales y aporte a la seguridad social. En algunos casos una parte del empleador, en otro caso una parte del trabajador y en materia de riesgos laborales siempre el empleador. Primer punto. Segundo punto, si es en teoría una contratación con el sector público, debería ser de la misma manera. Es decir, que las personas que trabajan con entidades públicas deberían tener una vinculación o como empleados públicos o como trabajadores oficiales con vacaciones, prestaciones sociales, aporte de seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hasta ahí diríamos que no habría problemas. ¿Cuál es el problema? Lo que han dicho mis antecesores. Si nosotros miramos la cobertura o la forma de vinculación de los trabajadores en Colombia, podemos decir que eso que les mencioné previamente, de vinculación laboral con entidades privadas o vinculación laboral con entidades públicas, es en el mejor escenario, el 25%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una cantidad de personas que están trabajando con el sector privado o con el sector público o como contratistas de prestación de servicios o como trabajadores independientes. Entonces, imaginémonos que hablamos del 80% de la población vinculada por prestación de servicios. El problema es que estas personas no gozan ni de vacaciones ni de prestaciones, pero en materia de seguridad social sí están obligados a hacer pagos, tanto a salud como a pensiones, sí, como a riesgos laborales, pero con un agravante, y es que los contratistas o los trabajadores independientes no cotizan a la seguridad social sobre el 100% de lo que se ganan, sino que lo hacen es sobre el 40%. Pero vamos a los mínimos que yo creo que están violentando. Y es que por regla general, las normas de seguridad social establecen que nadie puede hacer aportes por debajo del salario mínimo. Entonces sí, y eso seguramente lo iremos desarrollando, sí es muy paradójico que saquen un decreto, sí, y que vía decreto se hagan reformas que vayan en contravía de la legislación. Por ahora voy a decirles algo así de claro. Yo a veces no comprendo, sí, si es que en Colombia es tan difícil respetar lo que llaman algunos la pirámide de Kelsen. Y es que prevalece la Constitución, después sigue la ley y después siguen los decretos. En Colombia pasan cosas bien raras.
por regla general, los decretos derogan las leyes y derogan la Constitución. Pero por nuestra estructura jurídica, todo el mundo sabe que mientras el decreto esté vigente y no lo demanden y no haya una decisión o del Consejo de Estado en este caso o de la Corte Constitucional en otros casos, pues la norma estará vigente. Entonces, mientras esté vigente la norma, pues la sacarán, así vaya en contravía, sí, de postulados, digamos, constitucionales. Entonces, yo sí creo que Colombia es un país de mínimos. Lo que yo creo es que el gobierno nacional y el Congreso de la República y todos los actores políticos del país no deben buscar tanto quitarle derecho a los trabajadores, sino que lo que creo es que deben buscar es cómo ese 75%, 80% de personas vinculadas por prestación de servicios se vuelvan trabajadores, para que así tengan derechos y garantías. Muchas gracias por su intervención, doctor Barona. Voy a hacer un pequeño paréntesis y quiero pues recordarle a todas las personas que están conectadas que si tienen preguntas, por favor no duden en escribirlas, que nosotros las vamos a recopilar y se las vamos a dar a nuestros invitados. Ahora, doctores, con base en la pregunta anterior, podríamos concluir que ese decreto es un mecanismo para eliminar el salario mínimo en Colombia. En caso afirmativo, ¿cuál sería el propósito para eliminar dicha prerrogativa establecida en el artículo 53 de la Constitución Política? Doctora Paula. Bueno, Diana, aquí, digamos, hay creo que dos preguntas. Pues si de pronto la puedes poner otra vez ahí nuevamente en la pantalla. Aquí la primera cuestión es que, y empezaría por la segunda, es por qué para los fondos o las administradoras de fondos pensionales es un problema pensionar con un salario mínimo, como dice precisamente el artículo 53 de la Constitución. Y es que para ellos, en principio, el salario mínimo es muy alto y en segundo, pues una pensión de un salario mínimo termina siendo muy alto. Y aquí hay varios problemas, ¿no? Porque el primero es que el 80% de los pensionados del país lo hacen por un salario mínimo. Entonces, la gran mayoría de los pensionados. La segunda, las mismas cotizaciones también se hacen sobre un salario mínimo. Entonces, aquí también tenemos que toda esa base de personas que están en un salario mínimo, pues son las principalmente afectadas. Precisamente por la reglamentación que hace el decreto 1174, precisamente el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, siempre ha sido una exigencia por parte de las administradoras de los fondos pensionales privadas que se elimine de alguna manera esa implicación constitucional del salario mínimo para que ellos puedan otorgar pensiones muchísimo más bajas, porque como sabemos, como la gran mayoría se va a este salario mínimo, pues son pensiones que se están cubriendo precisamente con el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Y pues son unos fondos que tienen un límite de recaudo y precisamente pues este monto se está generando ya. Eso por un lado. Por el otro, esto es un incentivo perverso a la contratación por horas y a una reducción de las jornadas laborales y por tanto una reducción de los salarios que perciben las personas que no estarían trabajando una jornada completa. Entonces nosotros habíamos hecho unos cálculos y muy someros en los cuales determinábamos que, por ejemplo, un empleador podría contratar ahora a 2 personas pagándoles, por ejemplo, 300,000 pesos y de esos 300,000 pesos tendría que cotizar solamente el 15%. La diferencia entre pagar uno o pagar 2 trabajadores con el piso de protección es que a un trabajador que trabaja jornada completa tendría que aportarle alrededor de 97,000 pesos si estamos hablando de un salario mínimo, pero a 2 trabajadores que trabajan cada uno por 300,000 pesos, independientemente de las horas laboradas, les tendría que pagar 90,000 pesos. Aquí ya el empleador empezaría a tener una plusvalía mayor a la que tendría con un solo trabajador. Entonces, mientras sí desmejoramos las condiciones laborales de los trabajadores, estamos mejorando el rendimiento, los rendimientos económicos de las empresas. Sin embargo, eso no implica en ninguna medida, que es la justificación precisamente de estas medidas,
que se esté generando mayor empleo, porque también el tipo de empleo es un empleo precario. Entonces, no nos sirve tener un gran margen de empleados cuando estos empleados pues están devengando salarios muy bajos. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Ahora quiero que el doctor Barona también pues, nos responda la misma pregunta. Sí, miren, digamos que uno podría decir lo siguiente. Constitucionalmente, es decir, si nosotros miramos el artículo 48 de la Constitución Política, pues es claro en decir que no podrán haber pensiones por debajo del salario mínimo. Entonces uno diría que por ese lado, pues saquen lo que saquen, sí, pues no podríamos estar preocupados, sí, de que haya pensiones por debajo del mínimo. Pero para ser francos, no solamente con este decreto, sino que la misma Constitución Política en su artículo 48, inciso primero del Acto Legislativo 01 del año 2005, estableció que podían haber beneficios económicos por debajo del salario mínimo. Es decir, voy a decirlo con total tranquilidad, no estoy de acuerdo, pero debo decirlo, lastimosamente, desde el Acto Legislativo 01 del año 2005 en Colombia pueden haber beneficios por debajo del mínimo. Entonces muchos dirían, pues este decreto lo que está haciendo es recoger la Constitución Política. Pero miren, para ser francos, no ha habido mucho ánimo a nivel político para efectos de entregar beneficios por debajo del salario mínimo. Pero lo que sí es cierto es que si ustedes miran el decreto, no se habla de pensiones. Entonces, como no se habla de pensiones, sí, pues obviamente podrían haber beneficios, sí, por debajo del salario mínimo, lo cual, pues obviamente, yo sí creo que iría en contravía, sí, de nuestra Constitución Política, como bien lo dice la pregunta, no solo el artículo 48, sino el artículo 53, que habla de un principio que se aplica al salario de las pensiones, que es lo que llaman del salario mínimo vital y móvil. Es decir, que esto se, pues, acumule. Y lo voy a decir también para finalizar, y no tener mucho en este tema. Lo que pasa es que es mejor decir que hay dos personas recibiendo cada una medio mínimo, eso en volumen aumenta, a decir que hay una sola persona recibiendo pensión. Pero yo sí creo que este es un decreto que estaría colocando en jaque e iría en contravía de que no se pueden recibir beneficios pensionales, sí, por debajo del salario mínimo. Honestamente creo que pues el gobierno ha cedido su facultad reglamentaria y creo que estaría eliminando, no tanto como dice la pregunta, el salario mínimo, sino pensiones que no puedan ser inferiores al salario mínimo. Muchas gracias, doctor. Ahora quiero invitar al profesor para que nos responda a esa pregunta. Profesor Parné, ¿usted qué opina? ¿Podríamos concluir que ese decreto es un mecanismo para eliminar el salario mínimo en Colombia? En caso afirmativo, ¿cuál sería el propósito para eliminar dicha prerrogativa establecida en el artículo 53 de la Constitución Política? Sí, mire, Diana, mire, yo creo que la pregunta es un poco tramposa en este sentido, ¿sí? En realidad, aún en el piso de protección social, nunca se puede pagar menos que el salario mínimo, proporcional al número de días o de horas trabajadas, ¿sí? Entonces, entonces la respuesta es sí y no. Sí es un mecanismo que permite cotizar por menos que el salario mínimo mensual, más no se puede cotizar menos que el salario proporcionalmente, ¿sí? Menos que el salario mínimo, decimos así, calculado para un día, ¿sí? Entonces, esto yo creo que es un primer punto que hay que aclarar, ¿sí? Un segundo punto que yo creo que es importante tener en cuenta es que yo, francamente, no le veo un gran negocio para los empresarios, ¿sí?
nosotros tenemos otros cálculos. Actualmente, el empresario que cotiza sobre un salario mínimo tiene obligaciones de un 16.5%, es decir, tiene que pagar 4 de caja de compensación, 12 de pensiones y en promedio 0.5 de riesgo laboral. Si se pasa al PIB de protección social, estos 16.5 se vuelven 19 puntos, ¿sí? Que son 15, de los cuales 14 van a BEPS y 1 va al seguro inclusivo, más a los 4 de las cajas de compensación. Además, todas las prestaciones, en el caso del PIB de protección social, deben ser pagadas evidentemente proporcionalmente. Es decir, quien trabaja con un PIB que trabaja bajo el esquema de un salario, de un PIB de protección social, tiene derecho a vacaciones, tiene derecho a primas, etc. De manera que por este lado no es muy conveniente. Por otro lado, es un riesgo muy grande a los cuales se enfrentan los empresarios. A mí me parece que si yo fuera empresario, yo no me pondría en un riesgo tan grande. Sobre esto yo creo que es importante hablar, pero a esto hace referencia a la siguiente pregunta, ¿sí? Pero pensamos además que el empresario cotiza con base en la declaración del trabajador. Pero si esto no le dice que gana más que un salario mínimo, quien se va a poner en problema con la UGPP va a ser el empresario. Y esto se puede dar con la buena fe de los trabajadores, ¿sí? Luego vamos a hablar de la protección social, ¿sí? Yo no me quiero anticipar aquí, pero bajo el esquema del PIB de protección social hay evidentes discriminaciones que pueden tener una resolución a través de los jueces que pueden ser muy perjudiciales para los empresarios, ¿sí? Y uno debe pensar muy bien antes de meterse en este problema. ¿Qué es lo que yo gano con el PIB de protección social como empresario? Pues no gano en el sentido que pago proporcionalmente más, recargos más altos, ¿sí? 19% frente a 16.5%, pero yo me puedo bajar el ingreso básico de cotización. Ahí sí, efectivamente, uno puedo tener ganancias, ¿sí? Pero esto enfrentan un riesgo muy grande que definitivamente habría que pensar bien si meterse en una situación como esta. Quiero cerrar simplemente recordando que en realidad el piso mínimo no es ningún invento, ya existe, ¿sí? Un trabajador independiente puede inscribirse, un trabajador independiente que está afiliado al régimen subsidiado de salud puede inscribirse a los BEPS y si cotiza 5,000 pesos por 6 veces, tiene derecho también a un seguro más o menos similar al que se propone como seguro inclusivo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora es obligatorio y esto hace una diferencia muy, pero muy grande y que al ser obligatorio necesariamente hay que mejorar todas las relaciones entre estos 3 sistemas, ¿sí? De BEPS, de salud contributiva
y de un microseguro, como se llama ahora, y seguro inclusivo, como se llamará, como ya se llama ahora, para que funcionen bien. Gracias, profesor. Ahora vamos con nuestra tercera pregunta. Esta se la quiero hacer, bueno, a los tres, y quiero iniciar con el doctor Barona. En materia de salud, desde el punto de vista prestacional, ¿qué diferencias existe entre un trabajador formal o independiente que cotiza al régimen contributivo frente a la cobertura que otorga el decreto 1174? Sí, bueno, ahí voy a hacer algunas precisiones que son importantes, sobre todo porque el profesor Farnet nos aclaraba las cosas anteriores, un tema muy interesante, pero quiero que no olvidemos que pues no solamente en las empresas hay personas vinculadas laboralmente, sino que también mucha gente está vinculada por prestación de servicios, ¿sí? Y no. Entonces, frente a la pregunta como tal, sí, ojo con esto, porque es que eso hay que precisarlo. Si yo trabajo en una entidad pública o privada y hablamos de trabajo formal, ahí diríamos trabajador dependiente, es decir, una persona que tiene una vinculación laboral. En una entidad pública, privada, perdón, contrato de trabajo. En una entidad pública es empleado público o trabajador oficial. En ese contexto, esas personas obviamente, pues al estar, digamos, afiliadas a la seguridad social, en este caso que la pregunta es salud, pues esta persona recibe no solamente todo el tema de su afiliación a una EPS y toda la cobertura que le da esto desde el punto de vista no solamente asistencial, sino económico, como licencias, como incapacidades, etcétera, etcétera, por un lado. Pero con esto, en las entidades públicas y privadas, lo quiero reiterar, y para no hablar del sector público, que es donde más gente hay por prestación de servicios. De hecho, los invito a que le hagan un derecho de petición al Ministerio del Trabajo para que le pregunten cuánta gente está vinculada por prestación de servicios y se llevan sorpresas. Pero bueno, ese no es el debate. Pero entonces, hay otro gran grupo de personas que tienen contratos de prestación de servicios con entidades públicas y privadas, que para hoy en día trabajar, les dicen, mire, venga a trabajar con nosotros, le pagamos honorarios, pero sí, para poder pagarle, trae tu seguridad social. Entonces, ellos traen su seguridad social. Y como traen su seguridad social y son independientes, pues van a gozar de las mismas garantías sí que tendrían si fueran vinculados laboralmente. Es decir, van a tener, pues obviamente, sus temas de aspectos asistenciales y económicos, pero con un matiz. Una mujer está embarazada y tiene un contrato de prestación de servicios, pues seguramente le dan la licencia de maternidad, puede que se la den, pero la pregunta es, ¿y mi contrato con la entidad qué pasa? Entonces, eso lo quiero distinguir porque en principio, si soy trabajador dependiente o soy trabajador independiente y estoy pagando mi seguridad social, voy a tener las garantías plenas. Pero para ser francos, sí, y ser muy honestos, con este sistema, esas personas que son dependientes e independientes sí van sí a disminuir, por decirlo así, sus beneficios y sus garantías en materia de salud. ¿Qué es lo que creo yo que es preocupante? Que no se aplique para lo que es. Por ejemplo, una persona que de verdad trabaja por horas, pero así lo viene haciendo hace mucho rato y que de pronto no ha tenido eso de la seguridad social, pues tener algo es un beneficio. Pero lo que parece complicado es introducir, ¿sí?, a las personas que han venido o laboralmente o como independientes con las garantías plenas en materia de salud y que obviamente tengan disminución en las mismas. Yo por eso creo que le haría mucho bien a este país, sí, que la mayoría de personas fueran formalizadas laboralmente, sí, y no como lo tenemos hoy, que la mayoría es los informales o los contratistas y pocos trabajadores, pues obviamente con vinculación laboral directa. Muchísimas gracias, doctor Barona. Ahora, profesor Farné, la misma pregunta. En materia de salud, desde el punto de vista prestacional, ¿qué diferencias existe entre un trabajador formal o independiente que cotiza al régimen contributivo frente a la cobertura que otorga el decreto 1174? Bueno, mire, yo creo que primero hay que recordar una cosa, que no es que porque yo entro al sistema de piso
de protección que me afilio a salud subsidiada, sino es por el hecho de estar afiliado a la salud subsidiada, yo puedo aplicar a el PIB de protección social. Quiero decir, el consultor, el funcionario del Ministerio de Trabajo que tiene un contrato por prestación de servicio, pues le va a resultar muy difícil poder aplicar al piso de protección social, ¿sí? Porque a menos que después, es decir, demuestre, pida la encuesta del CISBEN, después que esto lo clasifiquen y esto si dependiendo del índice en cual clasifica, pues puede volverse a régimen subsidiado, todas estas cosas que no van a ser fáciles de resolver y para ciertos tipos de personas va a ser imposible entrar al régimen subsidiado. Pero aquí la pregunta es otra, ¿sí? Evidentemente hay una discriminación y en el sentido de que los que trabajan bajo la forma de el piso de protección están afiliados al régimen subsidiado y el régimen subsidiado no tiene prestación económica. Es decir, lo que acaba de decir el doctor Barona, que en el caso de licencia, por ejemplo, de maternidad, no se le reconoce nada, ¿sí? Y aquí tenemos un problema muy grave de discriminación entre quien está en el régimen común y corriente y el régimen de piso de protección social, que yo no sé cómo van a resolver. Entre otras cosas, yo quiero recordarle que este mismo problema tiene la cotización por semana, que ya hace años es posible. Y lo que es interesante en el caso, por ejemplo, de licencia de maternidad, tampoco en el caso de la cotización por semana se da cobertura de licencia, porque también por la cotización por semana el trabajador debe estar afiliado al régimen subsidiado. Y lo que están haciendo los jueces es condenar al empresario a pagar la licencia a las mujeres que eventualmente, por ejemplo, tengan un hijo, ¿sí? De manera que hay discriminación y los jueces están dando la razón a los trabajadores. Por esto que me parece extremadamente peligroso ponerse en un contrato como este. Por último, hay que reconocer que un servicio de salud de régimen contributivo tiene casi todos los servicios que se ofrecen en un régimen subsidiado, pero sí la calidad es diferente. En esto sí no podemos olvidarnos de eso. Muchas gracias, profesor. Ahora, doctora Paula, la misma pregunta. Listo, perfecto. Yo creo que realmente no hay mucho más que agregar aparte de lo que ya han mencionado mis colegas. Realmente el punto de la diferencia entre ser un trabajador formal con todas sus prestaciones en el tema de salud y ser un trabajador dentro del piso de protección social es precisamente el tema de la forma de afiliación a la salud, si es contributiva o si es subsidiada, y dentro de esas contribuciones, dentro de esas modalidades, pues hay unas diferencias que ya las he venido identificando, el tema de las licencias, por ejemplo, tanto de maternidad como de paternidad, no estarían activas en el caso del piso de protección, pero también, por ejemplo, en el caso de enfermedad, tampoco habrían prestaciones económicas como los subsidios que se dan en algunos casos en los temas de enfermedad. Igualmente, como lo precisa el profesor Farné, el tema de la calidad dentro de la prestación del servicio de salud de un régimen contributivo a un régimen subsidiado, a pesar de que se hayan hecho algunos intentos por igualarlo, realmente son contribuciones muy
muy diferente. Entonces, realmente creo que a lo que ya han dicho no tendría mucho más que agregar. Gracias, doctora. Ahora vamos con nuestra cuarta pregunta. Quiero iniciar con el profesor Barnet. Respecto al régimen de pensiones, ¿es suficiente la cobertura para las contingencias de invalidez, vejez y muerte con las previsiones existentes en el decreto 1174 del año 2020 frente a la cobertura que ofrece la cotización plena frente a estas contingencias, doctor? Bueno, la verdad que es que no hay cobertura en el caso del piso mínimo, ¿sí? Es decir, la inscripción en los BEP no tiene sobreviviente. A lo sumo se le regresa el dinero, ¿sí? De manera que esta prestación no existe en general en los BEPS, no solamente en el piso mínimo, ¿sí? Y por el otro lado, la cobertura por accidentes de trabajo, enfermedades, etcétera, lo que se trata de cubrir es con un seguro inclusivo que nunca será igual a una cotización en una administradora de riesgos laborales, ¿sí? De manera que eh, algunos riesgos no están cubiertos, los de sobrevivientes, y el riesgo de enfermedad e incapacidad están cubiertos solo muy parcialmente. Muy parcialmente. Otra vez, también bajo esta perspectiva nos enfrentamos a una discriminación que yo calificaría de inaceptable entre trabajadores. Además, porque el piso mínimo obliga a hacer esto. Es decir, en lo que existía hasta el 31 de enero era facultativo. Es decir, yo podía decir, no, pues es que a mí me está bien así. A mí me está bien que cotice a los BEPS y que no haya sobreviviente. Pero es que ahora me están obligando a cotizar. Y esto hace una diferencia sustancial. Esta discriminación ya, decimos así, no se puede aceptar. Ahora vamos, doctor Barona, con esa pregunta. Sí, no, yo agregaría dos cosas. La primera que ahí sí me remonto a cuando hice por allá mis estudios de seguridad social, sí, donde el profesor Barney fue mi profesor, como lo decía antes, en privado, por decirlo así. Pero miren, yo aprendí que la pensión era como un reemplazo del salario cuando uno llegaba a ciertas edades, ¿sí? Creo que esta norma va en contravía de esos postulados, porque, como bien lo explicaba el profesor Farné, si nosotros decimos que no hay sobrevivientes, pues lo que estamos diciendo es que hay una familia que en teoría va a tener un ingreso y que lo ideal de una pensión de sobrevivientes es que cuando esa persona que tiene ese ingreso fallece, pues pueda esa familia continuar con ese ingreso y que no llegue a la indigencia. Al no haber eso, pues si la persona fallece, obviamente se pierde esa posibilidad y esa familia quedará desamparada con ese ingreso que estaba recibiendo. Eso por un lado. Y segundo, yo sí creo que este decreto es lesivo sobre unos principios que inclusive el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ha dicho en reiterada jurisprudencia, que inclusive ha sido recogida por la Corte Constitucional y por la Corte Suprema Laboral, y es un principio de progresividad. Y es que lo ideal es que las cosas sean progresivas, es decir, que mejoremos las condiciones que tenemos y no que al contrario, vamos en retroceso de lo que se tiene. Entonces, yo sí creo que si bien es cierto, uno puede pensar que hay esfuerzos bien intencionados por mejorar coberturas y cosas, creo que vamos en contravía de esos principios que hablan de progresividad. Yo sí creo que lo que debemos apuntarle es a cada día más cobertura y más garantías y no cada día menos coberturas y menos garantías. Gracias, doctor. Doctora Paula, ¿usted qué opina?
ser que de pronto es importante y nos da un panorama más amplio sobre qué es lo que está pasando precisamente con esas coberturas dentro de las rentas que se puedan adquirir por medio del piso de protección social. Y es que hay que diferenciar, por ejemplo, quién cubre los riesgos cuando son enfermedades comunes y cuando son enfermedades laborales. En el caso de las enfermedades laborales, que son las que se adquieren dentro de la actividad laboral, básico, se cubren a través de la administradora de riesgos laborales, que es de ese 16%, el 1% vendría a irse precisamente a esa administradora de riesgos laborales. Ahora, las enfermedades que vienen de origen común, que son, por ejemplo, enfermedades que no tienen que ver necesariamente con nuestra actividad laboral, no tienen una cobertura porque estas son las que se pagan con lo que cotizamos a pensiones. Y es, por ejemplo, cuando se adquieren pensiones de invalidez, se pagan precisamente por una parte con esto, pero también con los seguros previsionales que se aportan. Entonces aquí, por supuesto, hay una gran diferencia y es cómo se vendrían a cubrir esas personas que adquieran enfermedades de origen común en el momento en que están impuestas o afiliadas al piso de protección social. Aquí quisiera hacer una aclaración y de pronto un dato extra que fue, digamos, lo que sucedió durante la aprobación del artículo 193, que es el que precisamente crea el piso de protección social. Y es que en el momento en que se presentó dentro de los borradores y de los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo, el artículo se denominaba piso mínimo de protección social. Y decía que era para personas que vengan hasta un salario mínimo mensual. Eso nos traía una cantidad de problemas mayores de los que estamos discutiendo. Eso se pudo cambiar gracias a las gestiones precisamente y especialmente de los partidos de oposición, en los cuales se cambió esa redacción para que quedara, en primer lugar, para las personas que vengan por debajo de un salario mínimo. Y eso es una aclaración que hay. El piso de protección es para las personas que están por debajo de ese salario mínimo o que vengan ingresos por debajo. Y en segundo se cambió el nombre de piso mínimo de protección social por piso de protección social porque había una incoherencia con el término de piso mínimo de protección social de la OIT. Y era una de las advertencias que nosotros hacíamos y que este piso de protección social era una degradación completa de lo que la OIT considera debe ser el piso mínimo de protección social. Entonces, dentro de eso, pues por supuesto, habían unas incoherencias en las cuales todo este tema de los derechos o de las garantías que adquirían las personas al estar en ese piso mínimo de protección, pues era totalmente diferente de lo que traía la versión del piso de protección social del gobierno. Aquí el tema de sobrevivencia es realmente muy importante. Las pensiones de sobrevivencia, a pesar de que no son tantas, son más que por lo menos las pensiones de invalidez, pero sí generan, por ejemplo, un gran alivio para las familias que dependían económicamente del pensionado. Entonces sabemos que esas pensiones de sobrevivencia se dan en algunos casos para los cónyuges, pero también, por ejemplo, para los hijos menores de 25 años en caso de que tengan condiciones físicas y mentales digamos, no afectadas. Y en el caso de hijos con estas condiciones de afectación, pues se daba de manera vitalicia para esos hijos. Entonces, estas condiciones para esa población sí son muy importantes. Aquí, precisamente, al eliminar la capacidad que tienen las personas para adquirir esa pensión, porque es que no estamos hablando de una pensión como lo habíamos mencionado en algunas otras preguntas, pues precisamente esa garantía de sobrevivencia pues se pierde completamente. Y eso implicaría, pues como lo hemos venido mencionando, que en la medida en que el piso de protección se vuelve cada vez más dominante dentro de la manera de tanto de la cotización como, digamos, del régimen de protección social de los colombianos, pues menos personas van a adquirir y tener precisamente pues algún seguro, tanto en su vejez como a su familia cuando ellos fallezcan. Gracias, doctora. Ahora vamos con la quinta pregunta. Referente a la cobertura que ofrece el decreto 1174, en lo que respecta al seguro inclusivo y las respectivas indemnizaciones, ¿son equiparables a las prestaciones propias de la protección de riesgos laborales establecidas en la Ley 176 del año 2002
y demás normas concordantes, doctora Paula? Yo creo que, pues igual digamos que la pregunta anterior, estos seguros inclusivos, hay unos temas de inclusión en temas de maternidad, de enfermedades de origen común, y de otras contingencias que suelen presentarse con los trabajadores que no se tienen en cuenta. Ahora, no sabemos, por ejemplo, no tenemos una información muy concreta sobre qué ha estado pasando, por ejemplo, con las personas que ya entradas en el piso de protección social han presentado alguna, por ejemplo, deficiencia en el tema de enfermedades de origen laboral, para saber cómo ha venido actuando las aseguradoras, que son las que están a cargo precisamente de ese seguro inclusivo, y cómo se ha venido haciendo esa contratación. Precisamente como el tema es tan reciente en la medida de su aprobación, pues también desconocemos cómo se ha venido aplicando. En el tema, por ejemplo, de las rentas vitalicias de las administradoras de fondos pensionales, lo que sí sabemos es que hay un gran boquete por ejemplo, de corrupción. El decreto 558-2020 que se cayó por la Corte Constitucional era un salvavidas a las aseguradoras de los fondos pensionales. Entonces, realmente no tendría mucho para responder, porque creo que nos hace falta ver un poco cómo va a madurar precisamente ese seguro, esas aseguradoras y ese seguro inclusivo, para ver qué determinantes y sobre todo qué diferencias podemos encontrar frente a una aseguración completa o plena como la que se hace en el caso de los trabajadores formales. Profesor, la misma pregunta para usted. Bueno, mire, es que en realidad no se puede contestar bien a esta pregunta porque todavía no sabemos nada de seguro inclusivo, ¿sí? Pero uno podría especular con base en lo que hay. Ahora, en vez que llamarse seguro inclusivo, existe un microseguro, ¿sí? Ahora, el decreto dice que el seguro inclusivo deberá ser mejor que el microseguro, pero no sabemos qué tanto mejor, ¿sí? En el caso del microseguro no hay ninguna pensión de invalidez de cualquier tipo, y simplemente se le reconoce una indemnización dependiendo de la gravedad de algunos accidentes. Es decir, si en el caso la persona pierda el uso de la mano, entonces se le da alguna indemnización, ¿sí? Y por el otro lado se da un auxilio funerario. Esto es como funciona ahora, ¿sí? Evidentemente esto es muchísimo menos de lo que tiene derecho un trabajador si está afiliado a una aseguradora de riesgos laborales, pero la impresión que se tiene, y es que se llama seguro inclusivo, es que nunca va a ser como una afiliación a una RL. Muy probablemente será mejor que el microseguro, pero en realidad no sabemos, ¿sí? Entonces, otra vez, también en materia de riesgos laborales, hay una discriminación en contra de los trabajadores que no es aceptable. Es decir, tenemos discriminación en salud, en pensiones y en riesgos laborales. Es que esto es insostenible. Doctor Barona, ¿usted qué opina? Siempre he dicho que las palabras tienen poder. Entonces voy a contar unos ejemplos. En materia de salud se hablaba digamos, del régimen contributivo, del social y los vinculados. Entonces la pregunta es, ¿y qué eran los vinculados? Pues los que no estaban vinculados a nada. Entonces, pues me parece algo bien anecdótico. Segundo, pues por más de que le pongan el nombre de seguro inclusivo, ¿sí? Pues para ser francos, es menor el beneficio, ¿sí? De ese seguro a lo que hoy tiene un trabajador. Y vamos a la parte práctica, la que me gusta. Imaginémonos que yo estoy en una entidad y tengo un accidente de trabajo. Si yo estoy cobijado por este decreto, pues dependiendo, si digamos, y tengo una pérdida de capacidad laboral del 50% o más,
pues no va a tener pensión, así de fácil, ¿sí? O, por ejemplo, trabajo en una entidad, ¿sí? Haciendo el aseo, adquiero una dermatitis, ¿sí? Que no me permite cumplir con mis funciones, es decir, adquiero una enfermedad laboral. Pues no voy a tener derecho a una pensión, ¿sí? Si mi pérdida de capacidad laboral es superior al 50%. Porque lo que está claro es que si fuera igual, pues lo diría el decreto. Pues la misma garantía es que hoy tienen los trabajadores cotizantes, pero no es así. Entonces, yo sí creo que, vuelvo e insisto, y qué pena ser reiterativo, sí, yo creo que vamos por mal camino. Creo que el camino es mejorar o que la gente que hoy está descubierta sea cubierta y no dar a la gente beneficios que en la práctica sí no van a tener, digamos, ningún tipo de cobertura, ningún tipo de garantías. El profesor Farnell lo decía muy bien, pues esto no ha funcionado. Sí, lo que está claro es que pues los seguros han sido menores. Entonces, sobre todo porque miren, hay un tema que de pronto a veces uno pierde de vista y es este. En nuestro país, cuando las personas sufren un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, para ser francos, son las más discriminadas, ¿sí? Porque conseguir un empleo con esas condiciones, pues no es fácil. Entonces creo que yo en eso soy un poco sensible y siempre lo he dicho, creo que la seguridad social debe buscar proteger a los más débiles. Y yo creo que cuando una persona tiene o un accidente de trabajo o una enfermedad laboral es cuando está más débil y es cuando más la tenemos que proteger. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. En este momento quiero regalar un saludo muy especial a nuestros amigos de Tronchando Sin Fronteras, Revista Enfoque y a la Comuna de Comunicaciones, los cuales se encuentran retransmitiendo este conversatorio. De igual manera, quiero recordarles a todas las personas que están conectadas a este Facebook Live que nos escriban, nos digan sus saludos, nos indiquen desde qué ciudad se están comunicando, desde qué ciudad están aquí escuchándonos, participando. Nosotros queremos también saludarlos y bueno, vamos ahora con nuestra sexta pregunta. Esta sexta pregunta va para el doctor Barona, bueno, para todos, pero quiero iniciar con el doctor Barona. ¿El llamado piso de protección social no se convertirá en una estrategia patronal para poder ajustar los contratos por horas, tener mayor capacidad de trabajo por menos precio y así evitarse el pago de los dineros correspondientes a la seguridad social de los trabajadores, solo reportando el 15% con destino a B? Ahí voy a decir varias cosas que creo que son muy importantes, ¿sí? Sobre todo frente a esta pregunta. Y quiero decirlo claramente, miren, yo honestamente no creo que los empresarios pues van a utilizar este decreto como una estrategia para pasar por encima de los trabajadores. O sea, no creo eso, ¿sí? Lo que yo creo es que algunos sí, pues obviamente podrán utilizar una figura que está ahí en el decreto, que es la que yo no comparto. Es decir, crear un articulito que habla de jornada parcial. Es decir, hoy en día tú también puedes contratar a una persona medio tiempo. Pero ¿qué pasaba con la gente vinculada por medio tiempo? Que normalmente le pagaba las prestaciones sociales proporcionales. Es decir, si la persona se ganaba 500,000 pesos por su medio tiempo, le pagaba las vacaciones, le pagaba las cesantías, la prima de servicios y todo eso sobre los 500,000 pesos. El debate no estaba ahí. Paga Norma decía, pero en materia de seguridad social no puedes hacer aportes, sí, por debajo del salario mínimo. Entonces, ahí, pues las empresas que decían, igual así lo contrate por medio tiempo, sé que la seguridad social es sobre el salario mínimo. Punto. Y como el pago era menor, pocas empresas le descontaban a los trabajadores el porcentaje de la seguridad social tan alto porque al final no ganarían mucho. Entonces, digamos que ese tema de la seguridad social estaba cubierto para esos trabajadores. Pero este decreto, al crear el concepto, ¿sí?, de jornada, que es la que es inferior a la máxima legal, pues no olvidemos que la máxima legal es 8 horas diarias, 48 a la semana. ¿Eso qué quiere decir? Que yo contrato a una persona por 47.5 horas o 0.9 horas, pues puedo meterlo en este régimen. Pero yo sí comparto un poquito, o sea, el profesor Farné, no me imagino las empresas entrando en esto. Pero sí creo que introdujeron
un orangután, y voy a decirlo con total tranquilidad, sí, que fue meter las jornadas por horas en este decreto, que no tenían nada que ver. Es decir, fue una manera de hacer una reforma al Código Sustantivo del Trabajo, sí, a la Ley 100 de 1993 y a la Constitución Política de Colombia, porque en ninguna parte, si tú trabajabas menos de las horas reglamentarias, podías pagar seguridad social por debajo del mínimo. Creo que, y siempre lo he dicho para terminar, si van a hacer reformas, háganlas, pero vayan al Congreso y que el Congreso saque lo que quiera, pero no vía decreto. Muchas gracias, doctor Barón. Ahora quiero escuchar a la doctora Paula. ¿Qué opina? Bueno, aquí hay, bueno, de pronto varias cosas que decir. Como lo he mencionado, el decreto 1174 finalmente es una regulación de un artículo que quedó aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, que sí pasó por el Congreso, y pues es que el Congreso en sí tampoco es una institución de la cual también, digamos, una institución tan confiable, porque precisamente las mayorías allí son las mayorías del gobierno, es decir, que todo lo que venga del gobierno va a pasar totalmente por aprobación. Entonces, en este sentido, insistir, por ejemplo, en que en completo acuerdo, por ejemplo, con el colega Barona, pero añadir que por un proyecto de ley del Centro Democrático, también estamos hablando de una reducción de la jornada laboral, ¿no? Que en términos generales para los trabajadores puede ser muy bueno. Sin embargo, ese proyecto de ley tenía un mico, por no decir como lo mencionó el colega, un orangután, que tenía que ver con la eliminación de la jornada mínima. Es decir, nosotros teníamos en el Código Sustantivo del Trabajo 4 horas mínimas como jornada, que era una jornada de tiempo media, y ese fragmento termina siendo eliminado en ese proyecto de ley, por lo cual no hay una jornada mínima de trabajo. Recuerden, y quiero solamente mencionarlo, cuando la vicepresidenta Marta Lucía estaba hablando que es que aquí se puede pagar ingenieros por 2 horas porque es que no trabajan el resto del día. Entonces, eso es un poco lo que han venido tratando de hacer. Entonces, en algún momento precisamente hablábamos con Daniel, con Hugo Daniel, de la forma como han venido metiendo una reforma laboral y una reforma pensional a pequeños pedazos. Empezamos por BEPS en el 2010, pero ya vamos con el piso de protección social, y esos han sido pequeñas reformas que han venido no sucediendo solamente por decretos, sino que han venido pasando precisamente por el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque siempre han tenido las mayorías. Entonces, estos pequeños fragmentos que van reformando tanto la ley 100 como las leyes de contratación, como la ley estatutaria, como el Código Estatutario de Trabajo y demás, pues terminan generando una gran reforma, solamente que fragmentada y pues obviamente con muchísimo menos escándalo. Yo creo que la pregunta se termina respondiendo con otros comentarios que hemos hecho anteriormente frente al tema de los contratos por horas y a la capacidad de trabajo. Aquí una de las cosas que vale la pena mencionar es cómo se va a comportar la dinámica del trabajador frente a varias contrataciones por horas. Sí va a funcionar muy similar al sistema estadounidense, donde lo que hacen las personas es encontrar pequeños trabajos de tiempos parciales y tratar de completar al menos el salario mínimo a través de esas pequeñas contrataciones parciales, lo que implicaría que las personas terminarían trabajando más horas porque no están en un horario máximo, por decirlo de alguna manera, sino trabajando más horas en la medida en que tienen menos ingresos. Entonces aquí sí lo probable es que entremos en una dinámica donde hay menos tiempo para la familia, menos tiempo para el ocio y para la privacidad, pero sí un desgaste mayor para el tema de los trabajadores, y que eso por supuesto termina repercutiendo tanto en las relaciones familiares, en el íntimo privado de los trabajadores, como en las relaciones con su salud emocional, mental y física. Muchas gracias, doctora. Ahora, profesor Farné, ¿usted qué opina acerca de este tema? Mire, es que yo soy muy escéptico acerca de que esta cosa puede funcionar, ¿sí? Por un montón de razones, que ya te dije. El hecho de que
la salud subsidiada no es que yo entre a salud subsidiada por el simple hecho que me hacen entrar en este régimen. Yo tengo que estar antes. Los recargos extrasalariales no son solamente del 15%. Los recargos extrasalariales deben incluir todas las prestaciones y son mayores que en el caso, decimos así, de un régimen contributivo. De manera que, y además los riesgos, ¿sí? Los riesgos que pueden incurrir los empresarios de los cuales hemos hablado, ¿sí? Que las coberturas de la seguridad social son totalmente diferentes. De manera que yo soy bastante escéptico de este punto, bajo este perfil, ¿sí? Pero es que también el tema es que el pedido de protección le está dando a un universo que no es el universo de los informales. El problema de la informalidad en este país son los trabajadores por cuenta propia. Los trabajadores por cuenta propia pueden seguir como están, no tienen ninguna obligación de entrar al piso. Y es ahí donde tenemos el grueso de la informalidad, ¿sí? Tenemos 8,5 millones, 9 millones de personas, cuenta propia, que en promedio, tienen ingresos que están por debajo del 75% del salario mínimo. Entonces, estas personas no logran poder cotizar a la seguridad social. Y de hecho, solamente el 10% de los trabajadores por cuenta propia, 10-12%, está cotizando al sistema contributivo. De manera que este decreto no solo tiene todos los problemas de los cuales hemos hablado, sino que se dirige a un universo que debería tener otro tipo de medida. Esto no sirve para el grueso de la informalidad, que es constituido por trabajadores por cuenta propia que tienen ingresos bajos. Muchas gracias, profesor. Ahora, bueno, en estas ya me quedan 2 preguntas que realizamos con nuestro equipo metodológico. Entonces quisiera, por motivos de tiempo, que estas las respondieran en máximo 2 minutos. Y creería que esa pregunta pues ya se ha venido también como resolviendo durante todo el conversatorio. Sin embargo, pues una pequeña conclusión. ¿El decreto genera desigualdad en los trabajadores, doctor Farné? Lo dije siempre, sí, para mí sí, es inaceptable. Esto no puede pasar un análisis de constitucionalidad, en mi opinión, sí, sin ser abogado. Muchas gracias, profesor. Doctor Barona, ¿usted qué opina? Totalmente de acuerdo. Yo creo que, creo que lo he dicho en respuestas anteriores, yo creo que lo que debemos buscar es que las personas tengan cobertura, no al contrario, que tengan menos cobertura, ¿sí? Yo creo que si algo ha demostrado esta pandemia, este COVID-19, es que tenemos que apuntarle a la seguridad social. Miren lo curioso, y voy a decir algo así muy breve. A todo el mundo hoy lo atienden si tiene COVID. Afiliado a EPS, sin afiliarse. Tú llegas con COVID, te atienden. Pero antes tenías un cáncer y no te podían atender. Qué cosa tan curiosa. Que no estabas afiliado, que no tenías cobertura, que el régimen, que el subsidiado. Entonces miren que sí se puede tener cobertura y a la gente las garantías. Muchas gracias, doctor. Doctora Paula, ¿cuál es su opinión? Yo lamento que esta sea de las preguntas que en tiempo sean más cortas, porque para mí como socióloga creo que es de las más interesantes precisamente al hablar de desigualdades. Yo creo que aquí, aparte de obviamente estar de acuerdo con que esto genera grandes desigualdades, creo que las profundiza en grandes medidas. Aquí estamos hablando de 3 tipos de población que están en mayor riesgo: trabajadores rurales, mujeres y jóvenes. En el caso de los trabajadores rurales, pues obviamente lo que hemos visto es que en las últimas leyes de emprendimiento y la ley de cafeteros, lo que se ha venido
venido haciendo es ampliar precisamente el piso de protección social para estos organizaciones o agremiaciones. La idea del gobierno Duque ha sido precisamente ampliar BEPS por medio del piso de protección social a la mayor cantidad de población que puedan. Ahora, dentro de las 31.000 anualidades vitalicias que entregan en ese momento por parte de BEPS, el 52% de ellas son entregadas a mujeres. Es decir, en principio tenemos que son las que menos se pensionan, son las que más se quedan dentro de las faltas de semanas por cotizar. Recordemos que dentro del régimen, dentro del sistema de pensiones, pues tenemos una dificultad, y es que a pesar de que tenemos una edad menor para pensionarnos, tenemos el mismo número de semanas, lo que implica que tenemos que trabajar más en menos tiempo para poder pensionarlos, lo que significa que son las mujeres las que menos se pensionan, y esto es completamente verificable dentro de eso. Ahora, el tema de los jóvenes también genera una gran incógnita y una gran paradoja sobre el tema de las desigualdades. Sabemos que fue una de las poblaciones más afectadas durante el COVID, pero también es una de las poblaciones más endeudadas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo van a hacer esos jóvenes para poder siquiera acceder a un piso de protección o una cotización por piso de protección si es que no tienen ni empleo ni tienen condiciones salariales para poderlo hacer? Entonces, creo que sí, evidentemente hay una generación y una profundización de las desigualdades. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Nuestra última pregunta, y ya vamos a seguir con las preguntas que nos están haciendo todas las personas que están conectadas a este Facebook Live. Octava pregunta. Teniendo en cuenta todas las respuestas anteriores, ¿se podría decir que el decreto 1174 del piso de protección social es el inicio de una reforma laboral y pensional en Colombia? Doctor Barona. Bueno, yo creo que atribuirle tanta fuerza, sí, a este decreto, pues creo que no. Es decir, yo creo que pues hemos tenido reformas, sí, por otra vía. Es decir que este decreto pues reformó el Código Sustantivo del Trabajo, la verdad que no. Decir que con este decreto se acabaron las vinculaciones laborales, pues tampoco. Sí, simplemente lo que yo creo es que el decreto lo que está generando es desigualdades frente a algunas personas que, mejor dicho, yo creo que el decreto no es que esté generando una reforma ni laboral ni pensional. El decreto lo que está generando es que personas que deberían cada día tener mejor cobertura y mayores garantías, hoy no las tienen. Es decir, el decreto no le apunta a lo que es, por decirlo así. ¿Por qué? Porque pues, el Código Laboral seguirá vigente y que haya pensiones que no puedan bajar el salario mínimo, pues también. Yo lo que simplemente creo, y es como una crítica frente a este decreto, es que sí, pues plantea, en vez de llegar a mayor cobertura, es menor cobertura y mayor desigualdad. Sí, pues lo que creo es que no es que estén reformando el tema laboral ni pensional, simplemente es que hay una brecha muy grande porque hay mucha gente que hoy no está saliendo pensionada, que hoy no tiene vínculos laborales y que este decreto simplemente no le apunta a que tengan mayores ganancias y beneficios, sino por el contrario, que pierdan las que tienen. Doctora Paula, ¿su opinión? Yo tengo la etiqueta de ser un ave de mal agüero normalmente cuando participo en estos foros, porque creo que sí soy bastante dramática frente a la situación, y es que yo sí creo no que es un inicio de reforma laboral y pensional, sino que es la continuación de una serie de medidas que han venido reformando las pensiones y los regímenes laborales. En esta medida yo sí creo que el piso de protección social, la inclusión del piso de protección social dentro del sistema pensional, o más bien dentro del sistema de protección a la vejez y de protecciones sociales, sí es una reforma, porque aquí con el piso de protección social termina de cerrarse un sistema de pilares, a pesar de que no hemos hablado de un sistema de pilares y que esas son precisamente las iniciativas de reformas pensionales
de varias entidades financieras, el piso de protección termina generando ese sistema de pilares, porque el piso de protección termina siendo el pilar 0, donde tenemos precisamente a BEPS y a Colombia Mayor, y después vamos a tener a Colpensiones, donde ya tiene el 80% de los pensionados sobre un salario mínimo. De ahí en adelante, lo único que van a tener que meter es simplemente que el resto de las pensiones de más de 2 salarios mínimos se van a ir a parar a las administradoras de fondos pensionales, y ya con eso tienen el sistema de pilares montado. Entonces yo sí creo realmente que esto, tanto el decreto 1174 como pues el artículo del Plan Nacional, que es el 193, sí generan una reforma, por supuesto. Ahora, como venía mencionando, hay otros proyectos de ley que vienen a complementar precisamente estos temas de contratación, que es el proyecto de ley 212 del uribismo, o los proyectos, por ejemplo, de primeros empleos o de contratos de aprendizaje, que también vienen a reformar precisamente esas formas de contratación con las personas jóvenes. Entonces, la verdad, yo sí veo que hay un panorama muy oscuro, y no es el inicio, sino la continuación de las reformas. Gracias, doctora Paula. Ahora, para finalizar, el profesor Farné. No, mire, yo estoy más de acuerdo con el doctor Barahona. No me parece que esto sea una verdadera reforma pensional o reforma laboral. Entre otras cosas, ambas van a ser necesarias y habrá que hacer algún ajuste, ¿sí? No me parece que por esta vía se hicieron grandes cambios en lo que ya existe, pongámonos así. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a continuar pues con el conversatorio. Ya vamos con las preguntas que nos hicieron aquí las personas que están conectadas. Quiero pues recordarles a nuestros invitados que voy a realizar las preguntas, y pues el que levante la mano, por favor, se le dará la palabra, la persona que quiera responder la pregunta. Nuestra primera pregunta que realiza el público es: ¿qué se conoce respecto de los avances o estado procesal de las acciones de inconstitucionalidad en contra del Plan Nacional de Desarrollo que actualmente se desarrollan en la Corte Constitucional y en el Consejo de Estado? Doctora Paula. Gracias. Un momento ya, ahora sí. Gracias. Sí, mencionaba que precisamente por estar en medio dentro del Congreso de la República, pues uno puede conocer de primera mano qué ha venido pasando con los avances. Lo que sabemos es que inmediatamente emitido o sancionado el Plan Nacional de Desarrollo, las centrales de trabajo generaron una medida de inconstitucionalidad precisamente a los decretos 193 y 195, que son los que crean el piso de protección, y a otras medidas que tienen que ver, bueno, ya con otros temas de consulta previa y demás, pero en esa medida esta acción fue aceptada por la Corte y se vino a apoyar a través de algunos parlamentarios que coayudaron precisamente a esas acciones. En este momento todavía se está esperando fallo. El problema precisamente de estas acciones puede demorarse tanto como que no puedan terminar siendo aplicables, es decir, que el Plan Nacional de Desarrollo contempla 4 años, pero las medidas de acción y de fallo pues terminan saliendo en 3 años, es decir, que ya realmente a lo que pueda quedar para corregir el camino o sancionar algunos términos, pues termina siendo ineficaz. Aquí, sin embargo, vale la pena mencionar que deja un gran antecedente el tema de la sanción constitucional al decreto 558 de 2020, que fue el decreto que se sacó en la emergencia, que permitía el traslado de los pensionados en retiro programado a Colpensiones para su administración, y que se termina sancionando como inconstitucional completamente. Entonces creo que eso es un gran alivio en la medida pues de que puede ser un antecedente para lo que se pueda expedir después, pero yo sí creo o esperaría que se pudiera emitir alguna medida para poder contrarrestar precisamente ese artículo y esa reforma. Sí, Muchas gracias. permítame añadir una cosa. Sí, señor. La Corte Constitucional ha pedido
la opinión de varias universidades, entre las cuales la Universidad de Externado, y tenemos, creo que hasta el 24 de febrero para dar, pues, lo que quieran dar conceptos y conceptuar sobre la constitucionalidad del artículo 193, ¿sí? De manera que las cosas están marchando. Después no sé cuánto se tomará la Corte Constitucional, pero decimos así, la opinión de los expertos, entre comillas, debe llegar antes o a más tardar el 24 de febrero. Ok, muy bien, vamos con la siguiente pregunta. El piso de protección social, al generar un enfoque de protección de vejez para el programa BEPS, de alguna manera pone en peligro la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social. Repito la pregunta. Sí, repítala mejor. Ok. Perdón un segundo, ya la encontré. El piso de protección social, al generar un enfoque de protección de vejez para el programa BEPS, de alguna manera pone en peligro la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social. Pues no sé, si quieres contesto yo, ¿sí? Sí, señor. Mire, los BEPS implican para el Estado un subsidio muchísimo menor que las pensiones que paga Colpensiones, ¿sí? Ahora, en la medida que la gente ahorra en BEPS, pues esto aumentará la carga para el presupuesto nacional, ¿sí? Pero ten presente que la carga por persona que implica un BEP es muchísimo más baja que la carga que implica cualquier pensión en el régimen de prima media. Ahora, lo cierto es que será inevitable una reforma pensional, ¿sí? De manera que, pues, este es válido ahora. Habrá que ver en un futuro si hay una reforma pensional, en qué dirección irá y qué medidas se tomarán. Muchas gracias, profesor. Vamos con la siguiente pregunta. Desde el punto de vista de las empresas, ¿no corren ellas un riesgo de litigiosidad más alto? En el entendido de que existen leyes laborales que protegen los derechos laborales y la seguridad social. Pues miren, yo digo lo siguiente. Si una empresa se acoge a este piso de protección social, que creo que no va a pasar por todo lo que se ha hablado, ¿sí? Pero digamos es porque no tiene claridad de cubrir los riesgos. Es decir, una empresa cuando afila a los trabajadores a pensiones, a salud y a riesgos laborales, lo que está diciendo es, mire, si a mis trabajadores les pasa algo, yo no cubro, hay un tercero que cubre, que se llama Colpensiones o se llama Fondo Privado en materia de pensiones de origen común, en materia de salud, pues las EPS y en materia laborales, las ARL. Entonces, si yo fuera el asesor jurídico de una empresa, le diría, venga, ¿yo cómo me voy a descubrir? Es decir, ¿yo cómo voy a perder esa cobertura? O sea, miren, eso para ser franco es como uno ser, pero eso pasa, ¿no? Porque en nuestro país, y voy a decir una cosa, hay abogados que yo no sé, pues dan unos consejos, ¿sí? Que hay que, pues yo sí creo que hay que denunciarlos, porque es que eso es tanto como uno ser el gerente de Avianca y decir, no, 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 los pilotos no los cubramos, es que los aviones no se caen. O, por ejemplo, tú tienes una bomba de gasolina, ¿para qué lo vamos a cubrir cuando se ha visto que una bomba explote? Pues, hombre, es porque no tienen sensibilidad al riesgo. Y voy a decirles algo, como abogado litigante, tú arreglas un proceso laboral porque debes vacaciones, porque debes primas, porque debes cesantías, pero tienes una pensión, la que sea, de origen común o origen laboral,
y no te alcanza el dinero ni de hoy ni del futuro para cubrirlo. Entonces, si me preguntan a mí, Ricardo Leonel Betancourt, yo diría, señores empleadores, al contrario, protejan a sus trabajadores, paguen la seguridad social, no queremos que les pase nada y si les pasa algo, pues están cubiertos. Gracias, doctor Barona, por su intervención. Ahora vamos con la última pregunta. Si una empleada de servicio doméstico se cae en su lugar de trabajo y tiene una discapacidad superior al 50%, ¿quién paga la pensión? En el marco, pues, del piso de protección. ¿Puedo contestar yo y el doctor Barona me corrige? Sí, señor. Nadie. La respuesta es nadie. Pero entonces, si yo fuera la empleada de servicio, sí demandaría a mi empleador. Y la cosa más probable es que el empleador le toque pagar. Pero estoy probando mi capacidad de economista para interpretar la jurisprudencia. Doctor Barona, por favor, confirme o desmiente. Yo siempre le digo a la gente que si son empresarios, la gente dice, no, yo no soy empresario, yo soy trabajador. Bueno, usted tiene una persona que le ayude. Sí, a mi casa va María, Juanita, Pedro, los martes y los jueves, solo 2 días. Pero ella no es mi trabajadora, ella es contratista. Pues está equivocado, es tu trabajadora. Y si le pasa algo en tu casita, pues tú respondes, ¿sí? Así de sencillo, o sea, eso es que miren, yo voy a decir algo rápidamente y es, a mí me encanta la seguridad social, sobre todo cuando la gente tiene sensibilidad al riesgo. O sea, cuando tú no aseguras los riesgos, tú los asumes, así de simple. Casos como el que ponen aquí en el Facebook Live de que se cayó, miren, se resbaló, le pasa de todo, ¿sí? Pues tú terminas asumiendo, y voy a decir una cosa coloquial, porque soy coloquial. Si tú no sabes lo que es adoptar un hijo, la adoptaste. Porque para ser franco, la va a tener casi hasta que se muera ahí, y pues si la familia es muy grande, casi de por vida. Muchísimas gracias, doctor Barona, por su intervención. Quiero también agradecer a la doctora Paula, al profesor Farné, por este espacio que nos brindaron, por su tiempo también aquí. De verdad que estamos muy alegres y nos sentimos muy, muy privilegiados de poder tenerlos aquí y contar con sus opiniones. También quiero agradecer a las personas que estuvieron aquí escuchándonos en este Facebook Live. Muchas gracias también a los que participaron. También quiero agradecer a las personas que estaban detrás de cámaras, a las personas que nos ayudaron con las preguntas, porque pues somos un equipo y pudimos llevar a cabo este conversatorio. Entonces recuerden que Unidos Todos es un ejercicio del sindicalismo de base, de trabajadores de Colpensiones. Entonces queremos también así brindarles más espacios como este, académicos, con el fin de capacitarnos y aprender de todos los temas pues que tengamos inquietudes o cosas así. También quiero por favor pedirles a todas las personas que están conectadas, si tienen sugerencias, inquietudes, no duden por favor en escribirnos a Unidos Todos. Y doctores, muchísimas gracias de verdad que sí por brindarnos este espacio. A ustedes, doctora Paula, que esté muy bien. A ustedes, muchísimas gracias a todos y todas. Un saludo grande a las personas que nos estuvieron viendo. Muchísimas gracias.